Bienvenidos a Liderazgo Femenino en Tiempos Actuales. Este es el único segmento de todas las conferencias, todas las ponencias que hemos estado compartiendo, que está dedicado a la mujer, dedicado a lo que está ocurriendo en este momento de cara al mundo, de cara a las organizaciones, y especialmente el encontrar el por qué es relevante este tema para nosotros como coaches en este momento mundial que estamos viviendo. Y hoy nos está acompañando desde Bolivia una persona especial, un ser humano maravilloso que además conoce Venezuela, nuestro país. Conversábamos tras bastidores que Cintia nos acompañó en diferentes formaciones y experiencias, no solo en Caracas, sino en Maturín, así que saludos a la gente de Maturín, de Margarita también, lo que yo voy a conocer. Así que Cintia, bienvenidísima. Permíteme, por favor, presentarte antes de darte la palabra. Muchas gracias. Cintia Velasco es coach PCC de ICF, es coach ejecutivo, life coach, está además certificada en PNL y de manera importante, Cintia me pidió, y creo que es relevante, que está dedicada al ejercicio del coaching. Cintia, bienvenida, este es tu espacio, esta es tu casa, ICF capítulo Venezuela, y te dejo en adelante la palabra. Muchas gracias, Leila. Gracias por la presentación y la introducción. De verdad, para mí es un enorme placer estar esta noche juntas y juntos con cada uno de ustedes que está escuchando y viendo todo esto que tenemos para entregarles. Una semana completa de crecimiento desde el capítulo Venezuela, una semana llena de aprendizaje y que deseo que esta noche también te puedas llevar algo de valor para seguir creciendo juntos, de la mano de esta que es nuestra maravillosa escuela de coaching con la que estamos tocando, esperamos, tu vida y tu rol dentro de la organización que es ICF. Muchas gracias por tu presencia, gracias por estar con nosotros. Hoy estaremos hablando de lo que es el liderazgo femenino, como indicaba Leila. Sin embargo, decidí darle un poquito un sobrenombre de moda o estilo para que podamos ir viendo cuál es el impacto que el liderazgo femenino tiene a hoy, qué y cómo poderlo trabajar desde nuestros ojos como coaches y desde nosotros como líderes. Es un enorme placer, de verdad, estar hablando en este espacio que ha sido diseñado para la mujer. Hablar de liderazgo femenino hoy día es algo que es muy recurrente, no solo porque es algo que está en boga, sino porque en realidad trae a nuestras organizaciones un impacto en el liderazgo muy importante. Sin embargo, hoy quisimos tocar este tema porque tiene que ver con los cambios que han ido sucediendo en estos últimos años y que han impactado directamente al liderazgo que las mujeres tenemos dentro de nuestras organizaciones. Aquí un poquito de lo que el liderazgo femenino pueda traer consigo. Hablar de no solo el liderazgo femenino como se entendía tradicionalmente, que tenía que ver con la participación de la mujer en puestos directivos o de toma de decisión dentro de nuestras organizaciones, sino hoy darle un matiz muy importante al liderazgo femenino como un estado que se escoge, que se elige de liderazgo, un estilo de liderazgo que tiene características particulares y sobre todo hoy, después de todo lo que hemos vivido, unos cambios y unos impactos en las competencias ontológicas que lo hacen a ser efectivo dentro de los equipos de trabajo. Vamos a hablar de, cuando hablamos de liderazgo femenino como moda, estamos viendo que el liderazgo femenino comienza a la última década a poder hablarse desde conceptos de equidad de género, desde el rol de la mujer en el contexto organizacional, desde cuál es la presencia de la mujer en el liderazgo en nuestras organizaciones, todo ese
impacto positivo en la productividad y en el desempeño que como mujeres hemos ido teniendo dentro de nuestras organizaciones. Lo vemos como moda, ¿por qué? Porque el impacto ha sido tan fuerte en esta última década que ha quedado como ese tema en boga hasta nuestros días y hasta nuestras organizaciones. Temas importantes a considerar es que deja de ser una moda en la medida en la que vamos viendo resultados. Nosotros como coaches en ICF lo que hacemos es no solo velar por ese cambio de observador, por ese cambio de realidad del otro para que pueda accionar efectivamente, sino que estamos pendientes del logro de resultados a nivel de productividad y desempeño que nuestras organizaciones tengan cada vez que decidimos implementar algunas estrategias o acompañar desde un proceso tan maravilloso como es el coaching. Aquí tenemos algunos datos que salen de esta revista Forbes el mes pasado, hace un par de meses, donde en realidad nos muestra realmente que el liderazgo femenino deja de ser una moda o de impactar desde conceptos subjetivos para convertirse en lo objetivo que tiene el implementar estrategias y modelos de negocio que tengan como base el liderazgo femenino entendido como un ejercicio estructurado, como un ejercicio de desarrollo de competencias. Sé que ustedes están leyendo un poquito lo que traigo, hablar de estudios, de cómo hablan respecto al incremento de su productividad o eficiencia cuando mujeres se han hecho cargo de posiciones de poder dentro de una organización. Y vamos a ir indagando nosotros ¿qué pasa? ¿Cómo sucede a hoy ese liderazgo femenino que impacta de gran manera a nuestras organizaciones y a nuestros resultados? Ya no únicamente a nivel de clima o a nivel de únicamente sensación, percepción, sino a nivel de resultados medibles. ¿Qué diferencias hay en el liderazgo? Las sabemos ya desde la última década cuando hablamos de liderazgo masculino y femenino. Sin embargo, quise hacer referencia a este estudio de Rosener, ¿sí? Que sale de una universidad de California, donde se hace una autoevaluación en los últimos años de cómo era el liderazgo tanto de hombres como de mujeres en organizaciones que ya antes de la pandemia inclusive estaban totalmente expuestas a cambios y dinamismos sumamente importantes en entornos VUCA, por ejemplo. ¿Qué es lo lindo que quiero compartir de esto? Los hombres, cuando se referían al liderazgo masculino, seguían hablando de un liderazgo transaccional. Transaccional en el entendido de ese líder masculino va a transar y va a negociar en función a los resultados que espera obtener de sus colaboradores, de sus negocios, de sus emprendimientos, ¿sí? Desde ya sabemos que el hombre tiene una mirada más de túnel, más orientada a la especificidad, ¿sí? A diferencia de la mirada de aquellas líderes que participan de este estudio de género femenino, que comienzan a calificarse ya, incluso 2 años antes de iniciar la pandemia, como líderes transformacionales, entendiendo el impacto que el liderazgo femenino tiene en nuestras organizaciones. La transformación que a través de esas competencias ontológicas, esas competencias o habilidades soft que hoy llamamos adaptativas, van a ir aportando al logro de los objetivos de nuestras organizaciones. Hoy más que nunca, después de un proceso disruptivo de gran impacto como ha sido nuestra pandemia, el COVID, etcétera, que ha sucedido años atrás, estos 2 últimos años, tenemos que comprender que eso ha generado no solo cambios en nuestra vida como mujeres, como líderes, en cuanto a nuestra forma de comunicarnos, en cuanto a nuestra forma de supervisar, en cuanto al trabajo colaborativo, sino un impacto muy grande en el mindset, en la forma ya de pensar a nivel integral, el cómo pensamos cada vez que nos acercamos o vinculamos con una organización.
independiente a que sea un liderazgo de mando medio o un liderazgo directivo. Estamos hablando de que ya la mentalidad ha cambiado y no hablamos de lo que la pandemia nos ha ocasionado como personas, sino el cómo ese cambio ha virado nuestra forma de ver nuestro liderazgo, afectando obviamente a la cultura de nuestras organizaciones. Indagaremos un poquito en cómo es que ese mindset se ha ido formando, dándole una nueva forma para ese liderazgo que como mujeres hoy en día tenemos dentro de nuestras organizaciones y nuestros equipos. Para llegar a eso es necesario recordar el impacto que la mujer como líder ha tenido a raíz de esta pandemia y de estos eventos de disrupción que hemos vivido respecto a la integralidad de sus contextos. La mujer más que nunca se ha visto enfrentada a una necesidad de ser líder, a diferencia de ejercer un liderazgo. Ser líder en casa, liderando sus diferentes roles como madre, como esposa, liderando su rol dentro de la organización en un mismo contexto físico, incluso emocional, ¿sí? Que lo que ha hecho es cambiar su observador, acrecentar su percepción, desarrollar su posibilidad de interpretar lo que vive, lo que siente respecto a lo que ve y sobre todo respecto a cómo lidera a sus equipos de trabajo, entendiendo que ya esa sensibilidad social o empatía, que ya era una característica de una líder que ejercía el liderazgo femenino, se ha acentuado de tal manera que hoy en nuestro día estamos hablando que la líder que está ejerciendo ese liderazgo femenino ha desarrollado una sensibilidad social y una empatía mucho mayor a raíz de esos eventos y conjunción de contextos. Nos ha tocado reinventarnos, reinventar nuestras formas de vivir, de comunicarnos, de amarnos, de trabajar, de poder llegar a ese otro como colaborador de manera tal de que la distancia, lo remoto de nuestras comunicaciones no quiebre ese lazo que es tan importante, ese vínculo que genera ese compromiso colaborador-líder. Estamos hablando de una gran diferencia de una líder de hoy a una líder de hace 2 años atrás y que habla de una autoconciencia. Hoy escuchamos muchísimo que estamos en la era de la conciencia. Los que trabajamos en coaching sabemos que esa era de la conciencia trae muchas aristas que empezar a trabajar cuando estamos desarrollando ese cambio de observador. Y con la mujer ha sucedido exactamente lo mismo. Muchas aristas que ha comenzado a observar dentro de su liderazgo y sobre todo dentro de cómo es ese ser líder. A esa mujer que le ha tocado mediar entre sus contextos, entre sus roles, esta vez todos a la vez y mezclados hasta en sus contextos físicos, esa mujer ha aprendido a conocerse, a autodescubrirse desde una mirada diferente de sus propias competencias. Ya no podemos hablar de ejercer el rol de líder. Ya hablamos de mujeres que son líderes. Mujeres que necesitan el acompañamiento desde una visión de liderazgo que se plasma como una forma de ser. ¿Por qué? Porque esa integralidad de la que hablábamos antes, de la mujer, de esa visión panorámica que tiene por sí misma la mujer, competencia ontológica que la hace ser, esa posibilidad de ver varias cosas a la vez, poderlas liderar, poder tomar decisiones de varias cosas a la vez. Hoy más que nunca se ha acrecentado, desarrollando mucho más la competencia de esa líder, de una líder cuya integralidad requiere que esa toma de decisiones esté basada mucho más en competencias adaptativas que antes. Competencias adaptativas entendidas como la inteligencia emocional, por ejemplo. Estamos hablando de una posición de una líder de volver a empezar, volverse a integrar, volverse a vincular
con su contexto conocido, porque ahora entramos a una nueva normalidad en la que estamos queriendo retomar hábitos anteriores de formas de trabajo, de comunicación, ¿sí? En las que no es que se nos ha borrado el cassette estos 2 años, es que hemos venido acumulando desarrollo de competencias, de integralidades en esa mujer, que hoy va a ocupar en su rol dentro de esta nueva normalidad. ¿Qué quiero decir? No importa que esa líder haya vuelto físicamente a su organización, en contacto físico más cercano con sus colaboradores. Su mindset, ese cassette que la hace ser y ejercer su rol de una manera, ya ha cambiado. Y para el bien de nuestras organizaciones se ha desarrollado. Estamos hablando de que esa líder vuelve a empezar, de que esa líder se ha repensado, no solo respecto a qué tipo de líder quiere ser, sino cómo quiere vivir. Porque se ha dado cuenta de que el liderar su equipo, el liderar su organización, su emprendimiento, ese rol es una parte muy importante de su vida. Sin embargo, que a raíz de lo que hemos vivido, las otras partes de la vida también han ejercido un rol muy importante en su visión, dándole, por lo tanto, la oportunidad de rediseñarse. Hablamos de un liderazgo femenino que cambia de perspectiva. No son suficientes competencias que eran básicas. Antes hablábamos de 5 básicamente. De la comunicación, de la empatía, de la asertividad. Hablábamos de la gestión de personas y hablábamos de la gestión emocional como características primarias del liderazgo femenino. Hoy estamos hablando de un impacto muy importante que el liderazgo toma como un estilo, como una forma de ser. ¿Por qué? Porque la mujer ha entendido que antes de liderar a su equipo, necesita liderarse a sí misma. Liderar ese flujo de emociones que vive constantemente en el ejercer sus diferentes roles, abriendo una gran característica que hoy tiene el liderazgo femenino y que a diferencia de antes, cuya característica era la influencia, hoy la característica es la inspiración. Hoy la líder femenina necesita inspirar, influye a través de lo que inspira en esos otros. Sin embargo, no inspira desde su quehacer, hoy inspira desde quién es. Hoy inspira desde el ejemplo que entrega, desde ese desarrollo de competencias que ha logrado a raíz de todos estos eventos disruptivos. Hoy nuestra actualidad requiere de mayores competencias, no solo de las líderes mujeres, sino de los líderes hombres también. Sin embargo, es hoy cuando más el liderazgo femenino sale a relucir, integrando todas esas competencias, primero en su ser, primero en quién es. ¿Para qué? Para liderar desde el ejemplo, para liderar desde quién es. Hoy más que nunca las mujeres están siendo capaces de ser quienes son sin máscaras dentro de su equipo, de su organización. Hoy estamos liderando, habiendo aprendido que podemos ser plenas desde nuestra integralidad. Ser capaces de lograr lo que nos proponemos sin necesidad de abandonar las otras facetas de nuestra vida. Hoy hemos desarrollado esa capacidad de integrar absolutamente todos nuestros roles y todas nuestras, digamos que criterios que nos hacen ser plenas en ese ejercicio de liderazgo. Hoy estamos hablando, por lo tanto, de la preponderante existencia de la inteligencia emocional en las líderes, sin embargo, en acción. Líderes que desde su comunicación no verbal, son capaces de inspirar al otro, de impactarle, de influir en ese otro. ¿Para qué? Para llegar juntos a ese objetivo en común. Hoy hablamos de líderes que ya no temen ver su parte oscura, ya no temen a mostrarse como realmente son, desde esa gestión emocional que han aprendido a desarrollar y que sigue en proceso.
Cuando aprendemos inteligencia emocional, decimos que la inteligencia emocional no es magia, es trabajo del día a día. Y lo mismo es que vive hoy nuestra líder, aprendiendo a integrar esa parte oscura de esa parte de oportunidades de mejora con esas partes de potencialidades que la hacen capaz de desarrollar su rol. Y una característica que hoy se valora dentro del liderazgo femenino, sumada a esas competencias de las que hablaba antes, que ya conocemos, de esas 5 que mencioné, tiene que ver con la confianza, tiene que ver con el creer en ella misma. ¿Y por qué hoy es tan importante? Fíjate que el mundo ha cambiado tanto, ha virado tantas veces de norte, que esa necesidad de adaptarse al cambio, que antes era una característica normal de la líder, hoy nace desde criterios de la mujer, desde su origen, desde quién es. Esa confianza, ese creer en sí misma, en estos nuevos retos, en volverse a reinventar desde la resiliencia en nuestros negocios, darnos cuenta de que ya no podemos vender como vendíamos antes, darnos cuenta de que nuestros productos por ahí no son los que necesitan nuestros consumidores y de repente tener que virar muy rápido a nuevos proyectos, a nuevos emprendimientos, a ideas innovadoras. Hoy, la confianza en sí misma es una de las competencias más valoradas a nivel personal de las líderes. ¿Por qué? Porque esas líderes que creen y confían en sí mismas han entendido que el error es únicamente una oportunidad de aprender más rápido. Eso quiere decir, me levanto y corro a una nueva idea, a una nueva estrategia, hasta de cómo lidero a mi equipo, hasta de cómo gestiono mis conflictos. La confianza en una misma hace que podamos ver al otro desde una silla diferente, desde una silla de igualdad en el buen sentido de la palabra. Hablamos hoy que nuestras organizaciones, nuestros equipos son mucho más horizontales, en el sentido de que ya la influencia en el otro no está dado por una autoridad. Hoy la influencia más que nunca está dada por esa inspiración de quién es una, ejerciendo el liderazgo. Y no importa si esa líder se equivoca, porque se va a equivocar en contextos tan desconocidos como los de ahora. Esa confianza hace que esa líder tenga la capacidad de accionar de manera rápida las veces que sean necesarias, agilizando esos procesos resilientes de cambio y de adecuación, adaptabilidad, conceptos que desde la agilidad hemos aprendido a desarrollar. Hablamos de mujeres libres y hoy es una característica que desde lo particular aprendemos a valorar. Es decir, ¿quién es una mujer libre? Es esa mujer que cree, piensa, siente, actúa en relación a su coherencia. Hablamos de la coherencia de esa líder. Esa coherencia es la que hoy nuestras organizaciones requieren y la que como coaches tenemos desde la palabra prohibida de la obligación que acompañar, a desarrollar desde el avance y desarrollo de competencias. Esa coherencia en la líder es la que genera inspiración, es la que realmente logra influencia. Este es uno de los cambios más importantes de la líder hoy en nuestros días y en nuestras organizaciones. Mujeres que han aprendido desde esas competencias sociales innatas en nuestro género, que ser capaces de enfrentarnos con valentía a los retos que nuestros mercados traen hoy, que nuestras propias organizaciones en su interior traen con ese desarrollo cultural del que estaba hablando antes. Hoy estamos hablando de líderes que trabajan por ser plenas, no solo por ejercer su rol buscando el mayor desempeño y la competitividad en cuanto al desarrollo de su potencial. Hoy estamos hablando de mujeres que buscan la plenitud en su puesto de trabajo. Y ese es el liderazgo que impacta, ese es el liderazgo que inspira,
Eso es lo que buscamos como organizaciones. Mujeres que desde su seguridad, que desde su propio manejo y liderazgo de vida, sean capaces de liderar nuestros negocios, de liderar a nuestros colaboradores desde un entendimiento mayor, desde una perspectiva mayor de percepción. Ya nuestros sentidos, nuestra intuición, se ha desarrollado de tal manera de poder observar al otro desde un lugar de empatía y asertividad mucho mayor. La asertividad entendida como un cuidar a ese otro. Hoy la líder femenina enfrenta uno de los retos más grandes que los últimos años han traído el liderazgo en términos generales. Hoy estamos enfrentadas a liderar desde el entender que ya no lideramos personas, sino que lideramos emociones, que lideramos contextos integrales. Y eso hace una gran diferencia en nuestro quehacer cotidiano cuando estamos liderando equipos. Y te preguntarás tú, como me lo pregunto yo constantemente, ¿cómo ser esa líder que ejerza ese liderazgo femenino siempre orientado a una mayor productividad? No solo de mi organización, de mi equipo, sino una mayor productividad a nivel personal, plenitud. Sentirme totalmente plena porque soy capaz de liderar procesos con herramientas que nos ha tocado aprender dentro de las metodologías ágiles, herramientas de trabajo colaborativo que jamás pensábamos aprender, software, herramientas digitales, todas esas cosas que nos ha tocado incorporar en ese gran cassette que traíamos para hoy enfrentarnos a esa normalidad que parece retroceder, siendo que todos somos totalmente diferentes. Todos. Hoy hablamos de un compromiso que la líder ve ya no solo a nivel de líder con su organización y con sus colaboradores, e inclusive con sus pares, que era lo que siempre desarrollábamos a nivel de coaching organizacional inclusive, sino que hoy hablamos de un compromiso inicial de esa líder, y es el compromiso para con ella. Hoy surgen nuestras preguntas, esas preguntas que como coaches hacemos, que generan introspección, que generan reflexión. Hoy más que nunca, son preguntas que la líder precisa hacerse para poder ser una líder en todo el concepto de la palabra, del ejercicio de liderazgo, desde una posición del ser, desde una forma de ser. Estamos hablando de la posibilidad de atrevernos a liderar nuestra propia vida, nuestras propias emociones e incorporar nuestros propios para qué. Y sí, cuando entramos a este compromiso del que estoy hablando, ese compromiso de una con una misma, entramos a cuestionarnos y a preguntarnos, ¿para qué? Como si un coach estuviese trabajando con nosotros. Cuando entramos a acompañar a una líder como coaches, entramos a indagar en cuáles son esos para qué que la mueven. ¿Cuál es su para qué ser líder de ese equipo? ¿Para qué estar en esa organización? ¿Para qué gestionar los conflictos de manera tal de que el estado interno final sea lo que se traduzca en una mayor productividad? Porque hemos entendido que no solo las mujeres, sino que todos los colaboradores que se sienten plenos en nuestros equipos u organizaciones serán aquellos que produzcan más. Es por eso que hoy el coaching tiene tanto impacto en nuestras organizaciones y sobre todo en el acompañamiento de estas líderes. Este compromiso de una para con una misma requiere autoconciencia, requiere autoconocimiento, requiere darme cuenta, como decimos en el coaching, ese gran paso de darme cuenta, de que nos caiga la ficha de quiénes somos y de dar respuesta a esos para qué. Ese compromiso es el pilar fundamental que va a desarrollar todo el compromiso adicional que tiene que ver con el compromiso con nuestro rol, con nuestro ejercicio profesional, con nuestro equipo, con
labores. Una mujer comprometida con su propio liderazgo es capaz de ser líder en todos sus contextos, como madre, como hermana, como amiga, como compañera de trabajo, como colaboradora, como líder, como dependiente, porque no necesita de la motivación externa para ser parte de ese mayor desempeño, de esa adaptabilidad más rápida de contextos disruptivos o cambiantes, sino que es el que hace que esa líder no solo pueda funcionar de manera más eficiente, sino que pueda crecer. Y por eso es tan maravilloso este espacio que la ICF nos regala una vez al año, una semana completa. Un espacio de crecer desde nuestra mirada, desde nuestra forma de percibir nuestros conflictos organizacionales, nuestro liderazgo, nuestro compromiso actual. Ese atrevernos a liderar nuestras emociones, nuestros propios conflictos individuales, conflictos en nuestros contextos primarios, nos dan herramientas para poder servir desde el concepto de servicio a nuestras organizaciones. Y eso solo sucede hoy, en estos tiempos actuales, cuando esa mujer sabe quién es y tiene la respuesta a sus para qué. Cuando sucede eso, se puede equivocar y caer 1000 veces. Y esa mujer va a continuar desarrollando su liderazgo, desarrollando ese su mindset de manera tal de lograr cada vez más desempeño desde una postura de plenitud. Decía que el coaching hoy más que nunca tiene un lugar de gran poder dentro de nuestras organizaciones como acompañantes de estos procesos de cambio, de adecuación, de adaptabilidad, procesos en los que nuestras líderes requieren esa mano de acompañamiento con herramientas, con proceso metodológico, con profesionalidad. Y es por eso que el coaching profesional, hoy, ese coaching certificado, ese coaching acreditado, está teniendo tan buenos resultados a nivel de liderazgo femenino. Incluso en nuestra ICF, de cómo las mujeres hemos tenido mayor impacto en las organizaciones desde el acompañamiento de coaches, que con maestría, valga la pena, han sabido acompañarnos a desarrollar esas competencias, competencias de adaptabilidad, que son sumamente importantes y que son las que he mencionado momentos antes. Yo sé que cuando hablamos de liderazgo femenino y escuchamos es cómo la mujer va a liderar a sus equipos de trabajo y ha desarrollado esas competencias desde su naturaleza, desde esas habilidades sociales, desde el poder comunicarse de manera efectiva al otro, no suena familiar. Sin embargo, cuando indagamos en estos temas y aprendemos a desarrollar internamente nuestra competencia de liderar, ¿sí? Ya no acompañamos únicamente desde ese lugar del lado que es el compañero, sino que acompañamos desde el accionar mucho más eficiente, porque comprendemos la necesidad de la mujer hoy en día de adaptarse a organizaciones que mañana pueden volver al trabajo remoto, que pasado pueden cambiar de modelo de negocio, de estrategia, de todo marco estratégico que pueda orientar la razón de ser organizacional, y que esa mujer necesita adaptarse tan rápido como los cambios de hoy en día vemos en nuestro alrededor. No sucede como en tiempos anteriores el ejercicio de liderazgo en una mujer. Hoy hablamos de que para ser una buena líder, primero necesito ser la líder de mi propia vida, tener la posibilidad de comunicarme de manera efectiva, no solo con mi equipo de trabajo cuando hay conflicto, sino que mi comunicación efectiva requiere
de mi competencia de escuchadora. Y esa es una de las competencias más importantes que como coaches desarrollamos y enseñamos al otro a desarrollar cuando está en una postura de liderazgo. El ser escuchador habla de una toma de registro desde la amorosidad, una toma de registro del otro, de emociones, de corporalidad, de lenguaje verbal, mensaje verbal, que hoy lo hemos aprendido a desarrollar a raíz de esta pandemia y nuestro cambio en el ejercicio laboral y personal. Sin embargo, que hoy el coach más que nunca requiere desarrollar en la líder. La escucha activa va a ser esa fuente de constante desarrollo de esa líder y que los coaches somos capaces de desarrollar. Deseo que este tiempo juntos haya sido de desarrollo, que lo que he traído para enseñarte hoy haya podido abrir en ti una nueva forma de ver el liderazgo, ver algunos cambios que han sucedido en estos nuevos tiempos y el cómo nosotros como mujeres e inclusive como coaches necesitamos ver el impacto del liderazgo en las organizaciones. Muchas gracias por el espacio. Leila, por favor, para servirte. Gracias Cintia. Bueno, te voy a hacer algunos comentarios que están a través de Facebook y que inclusive me llegaron a través del WhatsApp, ¿sí? Carolina Rojas a través de Facebook comenta: un liderazgo donde nos aceptamos y abrazamos en nuestra luz y en nuestra oscuridad para poder transformarnos e inspirar. Dalia Borregales comenta: muy valioso el reconocimiento que el liderazgo comienza con una misma. Y miren, Lucía Lozada decía que estaba embelesada, ¿sí? Y que era muy lindo lo que estaba compartiendo, que le hacía mucho sentido. Bueno, Cintia, creo que no hay más comentarios por ahora, por lo menos de esos relevantes que comentábamos allí. Seguramente habrán otros que no estamos leyendo. Ya Ana me lo está compartiendo en el camino, pues, y quiero hacer un reconocimiento además a esta maravillosa mujer que nos está acompañando desde la gestión, ¿sí? De las redes y en este momento de este proceso de grabación y de llevar el enlace, ¿sí? con Facebook, que es Ana Gil. Bueno, me toca a mí entonces entrar en continuar este espacio y entrar en la ponencia, que como saben es el único espacio dedicado a la mujer. Me presento para quienes no me conocen y que, bueno, posteriormente vean esta grabación en el Facebook. Soy Leila Suárez, vicepresidente del capítulo ICF Venezuela. Soy coach certificada a nivel ejecutivo y de equipos y además trainer de ICC. Y vengo esta noche con una mirada interesante, distinta a la de Cintia, o la que Cintia estaba compartiendo. Otra perspectiva acerca del liderazgo femenino, y parto de la pregunta, ya que Cintia nos daba una mirada un poco más interna desde estas competencias que la mujer había ido cambiando en este transcurrir de los años, pues les voy a ofrecer o a compartir una mirada distinta desde el por qué es importante y para qué es importante crear entornos que sean más inclusivos y que permitan realmente mejorar los resultados de la mujer. ¿Y para qué querrán entonces las empresas crear esos entornos más inclusivos, donde haya mayor equidad, que permitan mejorar esos resultados? ¿Para qué es eso relevante?
cómo se constituye en relevante. Definitivamente, como decía, como expresaba Cintia, el mundo del líder cambió. Cambió no solo con la pandemia. Actualmente, de acuerdo a McKinsey, hay 6 habilidades, no solamente que un líder desde el camino gerencial o el camino o el recorrido que se hace a través de toda la pirámide profesional tiene que desarrollar, sino que el mismo CEO como líder tiene que desarrollar. Y esas habilidades están conectadas con uno, marcar dirección, generar una dirección. Y eso implica marcar una dirección, pues el poder liderar y establecer conversaciones a través de los liderazgos y no a través de su propio liderazgo, ¿sí? Lo cual es paradójico. Implica entonces tener esa capacidad de movilizar a la organización, de poder conectar con sus stakeholders, es decir, con todos aquellos a los cuales sirve, poder enrolar, generar engagement, poder alinear. ¿Y esto qué significa? Pues esto significa que este líder que estamos viendo en este momento es un líder que necesita ser curioso, es un líder que necesita estar abierto a las posibilidades, abierto al cambio constante y permanente. Por otra parte, es un líder que tiene que hacer que la gente vea lo que no está funcionando sin que se ponga a la defensiva. Que la gente pueda estar en permanente descubrimiento. Que significa también que da espacios para que todos puedan mejorar, para que todos puedan cambiar, para que todos puedan sentirse bienvenidos, que se puedan sentir incluidos, que puedan sentirse parte de eso que ocurre dentro de la organización. Y esto implica para el líder o el llamado a materializar acciones. Acciones que establezcan un camino hacia la igualdad. Y aquí comenzamos a entrar entonces en el tema que nos vincula con la mujer, más que con el liderazgo femenino. Y esto implica, y eso nosotros los coaches somos expertos, en generar compromisos explícitos para que pueda estar realmente conectado con esto que se está generando. Y en este contexto, además, como decía bien Cintia, un contexto buca, tuna, bani, como lo quieran definir, si en este momento que se ha denominado o ha tenido como caracterización la gran renuncia, la gran movilidad del talento humano en las organizaciones, marcado por una prerrogativa o como un requisito importante por parte de las organizaciones de retener a su talento en la organización, de poder captar mejores talentos. ¿Por qué es relevante entonces esto en relación a la mujer? Es que si las empresas y los líderes quieren que las mujeres entren y se queden dentro de las organizaciones, es necesario generar una serie de condiciones para que esto sea factible. Porque la mujer, de manera tradicional, se ve afectada por una serie de fenómenos. De cristal, tubería de fuga, suelo pegajoso, que definitivamente han marcado o han influido de manera notoria a través de la pandemia. Veamos algunos datos. Datos, por ejemplo, en relación a lo que es la paridad de género. Esto tomado del Banco Mundial. Aquí pueden ver, tal como se refleja en pantalla, sobre el índice que toma en cuenta este estudio, donde los puntajes más altos en términos de paridad, que están coloreados en azul oscuro, se observan hacia los países o regiones como Norteamérica, como Europa, Australia,
mientras que esto va en degradé hasta llegar a un amarillo clarito, que por supuesto tiene que ver con países que están en condición de guerra o que pues están a nivel político, religioso, en unas condiciones importantes de desigualdad. Pero no nos vamos a quedar aquí, sigamos avanzando. ¿Qué ocurre con la mujer? ¿Cuáles son los cambios que ocurrieron y que ya Cintia nos comentaba a través de su ponencia? Es que con la pandemia, al menos 2.3 millones de mujeres abandonaron sus puestos de trabajo. Y las más afectadas fueron aquellas que peor estaban antes de la pandemia. Es decir, aquellas que estaban en regiones como, naturalmente, África, Latinoamérica, pero además en condiciones de trabajo en las que no estaban asociadas bajo un contrato de permanencia. Por otra parte, el progreso de las mujeres, de acuerdo a un informe de PricewaterhouseCoopers, volvió a niveles del 2017. Y América Latina, señores, registró la peor pérdida de empleo de acuerdo a la OIT. Y en relación con esto, les relato un caso. Es el caso de María. María es una coachee, ¿sí? Una persona, una mujer con un alto potencial que estaba desarrollándose en su carrera con un alto puesto gerencial, perspectivas de ascenso. ¿Y qué pasa con María en este proceso de pandemia? Pues María, con 2 niños pequeños, se ve forzada o invitada a teletrabajar y resulta que tiene que atender a 2 niños, teletrabajar, atender también o acompañar en esa vinculación, en esa gestión del hogar a su pareja, y quien se ve más sobrecargada en este proceso dentro de ese espacio o ese entorno familiar, pues es María. Al término de un año, María decide abandonar la industria en la que estaba. Así como eso, también Ana, otro caso, después de haber estado exitosísimamente con una carrera de más de 15 años de trabajo en una industria en el sector farmacéutico, pues decide abandonar. Esto es parte, que ya les refería a través de datos, de lo que ocurre con las mujeres. Y realmente hacen las organizaciones, o haces como líder, haces y contribuyen a que las mujeres se sientan bienvenidas e incluidas dentro de la organización. Las mujeres tienen tendencia, y estos son datos hechos, a concentrarse en ciertas áreas que no son necesariamente las que facilitan el desarrollo de carrera dentro de las organizaciones. Sino, observen ustedes cuáles son las áreas en las que mayoritariamente se encuentran. Generalmente ustedes pensarían en recursos humanos. ¿Qué pasa con finanzas? ¿Qué pasa con logística? ¿Qué pasa con las áreas asociadas a las operaciones? Hay poca presencia de las mujeres, inclusive hasta ausencia en puestos de toma de decisiones, a medida que se asciende en la pirámide organizacional. Y esto es validado a través de diferentes encuestas, tanto de PwC como McKinsey y otras grandes encuestadoras. ¿Pero qué impacto tiene esto? Pues esto impacta, señores, en
Pues las prioridades que es capaz de establecer en consecuencia la organización. ¿A qué se le da importancia? ¿Qué es lo que se ve versus qué es aquello que se deja de ver o se deja de pasar? ¿Cuáles son las políticas y cuáles son las prácticas que se llevan a la ejecución? En consonancia con esto, Grant Thornton plantea en su última encuesta que apenas el 18% de mujeres en América Latina accede a puestos directivos. Y mundialmente, tal y como les hacía referencia a través de McKinsey, que ya he nombrado en varias oportunidades, pues aún representan menos del 25% en puestos de alta dirección a nivel mundial. ¿Sí? Y esto, adicionalmente, nos lleva a preguntarnos, ¿qué es lo que pasa en Venezuela? De acuerdo a un estudio hecho por Visionarias Business, en una encuesta en la que se entrevistaron o se encuestaron a 82 empresas, el 30% de las CEOs eran mujeres. Aunque parece superior, igualmente siguen siendo, o seguimos siendo, me incluyo, demasiado pocas. Sin embargo, paradójicamente, a pesar de estos datos, al menos un 86% de esas mismas empresas encuestadas, de las mujeres de esas empresas encuestadas, desconocen cómo acceder, cómo hacer para llegar a esos puestos de liderazgo. Y aquí una brecha importante. No somos capaces de ver aquello que desconocemos. Por ende, cómo estas mujeres pueden lidiar, manejar, enfrentar el desarrollo de sus carreras, el desarrollo de su rol, de esto que estamos denominando liderazgo, sin poner el apellido, para poder acceder si no saben cuál es el camino. Y les voy a dar 5 resultados que muestran que incluir a la mujer en la organización es rentable. Y oído al tambor, porque esto pudiese parecer rosa o pudiese parecer superficial. Y esto porque cuando nos encontramos en la junta directiva como coaches, posiblemente escuchemos nosotros, tanto coaches mujeres como coaches hombres, posiblemente escuchamos que pues aquí en nuestros procesos de reclutamiento no hay sesgos. Aquí posiblemente, aquí no tenemos brechas importantes en términos de compensación o en términos de beneficio, o no es que no las haya importantes, es que no existen esas brechas comparado con otras regiones. Aquí damos oportunidad de desarrollo a todos dentro de la organización por igual. Aquí apoyamos a todos en la organización para que continúen avanzando en su carrera. Aquí el plan de carrera es el mismo para hombres y mujeres. Ustedes dirán, bueno, definitivamente aquí no hay elementos para juzgar que en términos de inclusión o en términos de equidad, pues no existen brechas. No obstante, los invito a ir más allá. ¿Qué pasa cuando conversamos entonces con estos líderes, con CEOs dentro de las organizaciones y se sorprenden de que no haya mujeres en sus juntas ejecutivas? ¿Qué es lo que pasa? Que se sorprenden cuando observan sus mesas gerenciales, no los puestos a nivel de unidades, a nivel de gerencia de unidades,
sino a nivel de gerencias generales, y sean pocas las mujeres que existan en esas posiciones, tal y como comentaba Miren Lucía, quien decía que le llama la atención el embudo y las dificultades para hacer carrera y alcanzar posiciones. Pues sí. Y es que hay que ir mucho más allá. Y les voy a dar algunas razones de ello. ¿Y qué es lo que pasa? Tiene que ver justamente con lo que ocurre con los skills a nivel de liderazgos, a nivel de estereotipos con los que se evalúa a las mujeres dentro de las organizaciones, que se les impulsa entonces a asumir ciertos puestos en ciertos lugares que respondían a que dan respuesta a esa tendencia a concentrarse en ciertas áreas que no son las que facilitan su desarrollo de carrera. Inclusive, más allá, el lenguaje verbal y no verbal que existe dentro de la organización es que estamos dando respuesta a las organizaciones que tienen y responden a una cultura particular, pues comienzan también a actuar y a ser transparente esa forma de comportarse frente a la mujer que permea como sesgos en los diferentes procesos y que terminan ocasionando que muchas de estas mujeres de grandes talentos, jóvenes o seniors que acceden a las organizaciones o terminen saliendo en esa tubería de fuga o se queden pegadas de ciertos espacios. Más, aún así, como les compartía, ya dándoles alguna antesala, hay 5 elementos fundamentales o razones que muestran a nivel de resultados que es importante la inclusión de la mujer dentro de la organización y que además es rentable. Razones que nosotros tenemos que esgrimir a la hora de acompañar como coaches a estas organizaciones. Una de ellas es que está probado que la presencia de mujeres en las organizaciones, en puestos de toma de decisiones, incrementa la habilidad de la organización para mejorar la experiencia del cliente. Por otra parte, ocasiona o produce una mejor reputación de la organización frente al mercado. Por ende, la hace mucho más apetecible para el talento que está buscando, pues, a qué organización pertenecer y por ende facilita el proceso de retención del personal del talento. La mujer tiene a estar incorporada en estos puestos y cuando al establecer, pues, dar respuesta a aquello que está siendo realmente prioritario, pertinente, genera mayor habilidad de la organización para retener a su talento interno. También tiende a aportar a la creatividad y la innovación. Y por último, que esto es muy importante en relación a las competencias organizacionales. De acuerdo a los estudios realizados, la mujer es evaluada como más eficaz en 13 de las 19 competencias que hoy en día son valoradas por organizaciones a nivel mundial. Pero como si esto fuese poco, además de estos 5 resultados importantísimos, es que la presencia de la mujer en las organizaciones, el logro de la equidad por las organizaciones, si esto se realizara a nivel mundial, podría aportar aproximadamente de 12 a 28 billones, ¿sí?, de dólares al Producto Interno Bruto.
medido tal y como se mide en la actualidad. ¿Qué pasa si hiciéramos estos indicadores desde la visión del triple impacto? Gente, planeta y tomando en cuenta también entonces la rentabilidad del negocio. ¿Qué pasa? Como que entonces sí es rentable, sí es valioso incluir a la mujer dentro de las organizaciones. Es importante entonces hablar de la importancia del empoderamiento de la mujer, de impulsar ese liderazgo del cual y esas competencias de liderazgo del cual hacía mención Cintia. Y les voy a compartir entonces 9 aspectos en los que el coaching puede acompañar a reimaginar el futuro de la mujer en las organizaciones. Por una parte, ayudar a la mujer a crear una nueva narrativa, una narrativa propia, auténtica, centrada, libre de sesgos. Romper creencias o mitos que favorecen el aislamiento o la limitan a aspirar a ciertos cargos, es decir, que permitan el desarrollo de competencias, de esas competencias que organizacionalmente usualmente no suelen desarrollar. Usualmente cuando se piensa en la mujer, se la ve como empática, se la ve como capaz de trabajar en equipo, pero ¿acaso una mujer no puede también entonces ser firme, poner límites, afrontar el conflicto, negociar, así como un hombre no puede también ser empático, sensible, socialmente responsable, asociarse al cuidado o estar asociado al cuidado de su gente? Implica entonces que el coaching puede no solamente acompañar a mujeres, sino acompañar desde esta visión a los hombres, ¿sí?, en ese proceso de adquisición de competencias y habilidades, por ende aprovechar y a gestionar en términos profesionales mucho mejor la diversidad. Por ende, adicionalmente, ofrecerle la oportunidad de conectar a la mujer con su brújula interior, con ese por qué, sus valores y ese para qué, ese propósito, lo que le da sentido y dirección. También, tal y cual me comentaba en una oportunidad Aide de Cisneros, tener una mejor capacidad para cuidar de sí misma, estableciendo límites y usando el conflicto como oportunidad de crecimiento. Por otra parte, el ofrecerle a través de los procesos de acompañamiento un mayor sentido de dirección, que brinda la oportunidad que ella pueda elegir el equilibrio que quiere lograr, lo cual genera una mayor capacidad para lidiar y manejar con el estrés, con el agotamiento y con todas las emociones que debe de lidiar para subir en la escalera corporativa, que no es un proceso sencillo ni para hombres ni para mujeres. Y por otra parte, viendo esto desde el punto de vista organizacional, el contribuir a generar una cultura organizacional mucho más inclusiva y diversa, en el que se pueda aprovechar realmente la experiencia de todos e incorporar activamente y transversalmente a todos los mandos en búsqueda de soluciones activas. Y finalmente, mayor transparencia. Cuando hablamos de transparencia, entonces pensemos también, los invito a pensar también en ese espacio de oportunidad
que permite la construcción de confianza y la posibilidad de generar en consecuencia, de manera abierta, el compartir o el generar espacios de conversación en los que podamos tratar de manera totalmente abierta aquellos temas que son relevantes y además medirlos, porque lo que no se mide no se observa. Y hay otro aspecto vital en este proceso de cara a el poder reimaginar el futuro de la mujer en relación al coaching, es que si bien las organizaciones, a través de las diferentes encuestas y encuestadoras que les fui compartiendo o mencionando, están dispuestos a trabajar en ese proceso de empoderamiento de la mujer, en impulsar la equidad. Sin embargo, la mayoría no toma como una primera opción a trabajar el coaching, el mentoring. Y esto es relevante y por ello toma aún mayor valor el que nosotros tengamos como coaches claridad en torno a dónde estamos nosotros influyendo, qué es lo que va a estar cambiando en la organización en términos de indicadores, en términos de el efecto que va a estar produciendo a la hora de intervenir, a la hora de acompañar a la organización, a la hora de establecer acuerdos y generar conversaciones. Cuando se nos pide que acompañemos a el desarrollo de las mujeres dentro de los espacios de trabajo o a la hora que acompañemos el desarrollo del liderazgo sin apellido, ese liderazgo centrado, ese liderazgo abierto, ese liderazgo auténtico, transformador dentro de los espacios organizacionales. Bueno, espero que haya sido, deseo que haya sido para ustedes, y seguro que sí, de utilidad esta conversación, esta ponencia. Estoy totalmente disponible para ustedes. Es importante que nosotros tengamos claro que al intervenir en el mundo organizacional estamos interviniendo no solamente en lo que llamamos aspectos blandos, sino que estamos interviniendo en aspectos críticos que generan impacto en las personas, en la gente, generan impacto en el mundo, en nuestro planeta y generan impacto, señores, en la rentabilidad del negocio. Y como tal, es importante que a la hora de establecer acuerdos, de llevar el coaching a las organizaciones, pues pongamos esto sobre la mesa. Que inclusive seamos capaces de manejar este tipo de conversaciones con aquellos a quienes acompañamos, ya sean mujeres o sean hombres. El liderazgo femenino hoy es un tema pertinente, es un tema que está sobre el tapete. Un gusto haber compartido con ustedes y les deseo una estupenda noche.